Juanjo, bienvenido a Mindalia Televisión, es un placer como siempre tenerte con nosotros. Bien hallado, como siempre el placer es para mí. Hablamos de señales, o hablas de señales, señales que nos dejan los seres queridos, Sí. sobre todo niños, jóvenes, Sí. cuando se van al otro lado y quieren que sepamos que están ahí. Cuéntanos, ¿qué tipo de señales podemos...? Bien, hablamos de señales, dices, y apostillas, sobre todo niños jóvenes, no, hablamos de señales de todos. De todos. Sí, lo que pasa que este trabajo que yo he presentado, este libro que yo he presentado ahora, ¿verdad? Me he enfocado en las señales que han mandado los niños que han partido, que han marchado ya, y le están mandando a sus padres. ¿Para qué? Pues para hacerse sentir, para hacernos ver, lo primero a sus padres y luego a los que podemos llegar a este conocimiento, hacernos ver que no han desaparecido, que con la muerte no desaparece nadie. Y a través de las señales ellos se hacen sentir, se hacen notar. Es como decirnos, que estamos aquí. El libro se llama Sigo a tu lado, ¿no? El libro se titula Sigo a tu lado, eso es. Y ahí vienen reflejadas todo este tipo de señales. Bueno, son numerosísimas las señales. Yo solamente elegí a 8 matrimonios de los muchos que trabajo con ellos. Y como digo, son muchísimas las señales y he escogido, he hecho una selección de las más impactantes. Impactantes en cuanto a que no hay manera de demostrar de forma lógica el mecanismo de estas señales. Y estas señales son variadas, muy variadas, Sí. desde insectos, mariposas, hasta ordenadores. Cuéntanos algunos de los casos que también has relatado en el libro y que para ti son más impactantes. Bueno, para mí son todos impactantes, ¿no? Es decir, como tú bien dices, hay muchos casos de padres que han perdido niños, ¿verdad? Que las mariposas es un animal que se hace sentir mucho a su lado, en ocasiones fuera de tiempo y fuera de lugar. Por ejemplo, ¿no? Hay un padre de un chaval de 18 años que se marchó como consecuencia de una enfermedad, de un cáncer, y este hombre sale a correr todos los días por la mañana sale a correr, él es médico también. Y bueno, salga a correr el día que sea, en la fecha que sea, en la estación que sea, o sea, da igual otoño que primavera que verano, siempre le acompañan durante su carrera 2 mariposas. 2 mariposas que van con él. Siempre van con él. Aunque haya nevado, porque él cuando viaja a ver otra parte de la familia al norte, pues sale a correr todos los días, a veces está nevado. Aunque haya nieve, las 2 mariposas van a su lado. Realmente mensajes muy espirituales que tienen que ver con el más allá y con el envío de este tipo de referencias, ¿no? Claro, yo quiero pensar que la mariposa es el animal elegido en muchas de estas señales porque en ella se ve lo que es en realidad la vida, es decir, ese cambio, ¿no? Ese cambio del gusano a la mariposa, ¿no? Ese cambio de estar como estamos encarnados en este cuerpo físico y cuando llega el momento, pues también nos liberamos de él. Después de la muerte no desaparecemos, seguimos viviendo, seguimos existiendo y por eso podemos dar señales. Cuando hablas de la muerte y de la existencia después de la muerte, hablas con tanta gravedad, con tanta rotundidad, que no te cabe la menor duda de que estás diciendo algo que sabes profundamente. Sí, efectivamente. Como yo digo, yo ya no creo en que después de la muerte seguimos existiendo. No lo creo porque lo sé, porque son miles de casos ya los que he podido contemplar. Lógicamente no habrá quien falte que diga, bueno, demuéstrame científicamente que esto es cierto, ¿no? Yo me sonrío, ¿no? Porque, pero me sonrío de buen rollo, ¿no? Me sonrío porque una vez más estamos a lo largo de la historia en el mismo lugar, es decir, la evidencia y la ciencia. La evidencia siempre va por delante de la ciencia. Por supuesto que científicamente hoy no puedo demostrarte de que después de la muerte sigue la vida, pero hoy puedo decirte que en base a tantas evidencias he podido observar, escuchar cómo después de la muerte seguimos vivos.
Sin embargo, hay mucho miedo a la muerte, hay mucho miedo a lo desconocido. Bueno, esa es la palabra. Es decir, el miedo que tiene el ser humano siempre es a lo desconocido. Yo pienso que nuestro compañero de viaje, desde que nacemos, es el miedo. Miedo a lo que no conoces. Entonces, si te fijas bien, ¿cómo se puede vencer el miedo? Tiene un tratamiento infalible, con el conocimiento. Entonces, si llegamos a contemplar, llegamos a, vía evidencia, vía contemplación, ves que en realidad lo que creemos nosotros que es muerte y que es el final y la desaparición, no es así, sino que es como una metamorfosis. Te conviertes en esa mariposa que vuela libre, pues resulta que con ese conocimiento la muerte ya no te da miedo, porque sabes en qué consiste el mecanismo de la muerte, el proceso de la muerte. Sabes que solamente va a morir el cuerpo físico y tú vas a seguir caminando. Otra de las cosas que preocupa a la gran mayoría es el dolor. ¿La muerte es un trago amargo, es un tránsito amable? ¿Para el que muere? Sí. Bueno, yo eso lo tengo un poco en cuarentena, ¿no? Porque resulta que todos pensamos que el moribundo en un momento dado puede estar sufriendo dolores y demás. Y bueno, hay muchos casos que lo evidencian. Yo por mi profesión como médico lo he visto esto. Hay medios, hay analgésicos, hay mórficos, mediante los cuales pueden liberar a ese ser humano de ese dolor final. Pero una vez que lo hemos sedado, sería muy interesante en ese momento más que nunca seguir hablándole, porque él te sigue escuchando. Seguir diciéndole que no tenga miedo a la muerte, seguir explicándole que su cuerpo ya no le sirve de nada, su cuerpo está muy mal herido, su cuerpo ya va a terminar, y es el momento de que se dé cuenta quién él es en realidad, y que sería bueno que dejara ese cuerpo ya, y que buscara la luz. Digo la luz porque es lo que dicen todos, me quiero ir a la luz, y esto te lo dicen todos. Vamos a ver, en el proceso de la muerte hay dos participantes, el cuerpo y el alma, porque somos cuerpo y alma. Bien, una vez que pasas el proceso de la muerte, al cuerpo no le puedes preguntar, porque el cuerpo ya no responde. Entonces, si el alma queda libre, ¿cómo me puedo yo enterar? ¿Cómo puedo entablar un contacto con el alma para preguntarle, oye, ¿qué pasó en el proceso de la muerte? Pues yo he encontrado el camino. Yo he encontrado el camino, primero, a través de los estados regresivos. Mira, ya no sé qué decir el número, ¿no? Pero bueno. Miles de regresiones. Muchas miles, ¿sí? Más de 7.000 ya regresiones. Y cuando tú ves al ser humano, sea de la religión que sea del nivel cultural que sea, crea o no crea, o deje de creer, cuando revive un episodio de muerte en vida pasada, te dice exactamente lo mismo que te va a decir el que ha tenido una experiencia cercana a la muerte. Pero hay un dato muy importante, y es que lo primero que te dicen, estoy viendo mi cuerpo. Ya me salí del cuerpo, te dicen. En ese momento, cuando me lo dicen, yo pregunto, ¿tu cuerpo respira todavía? Y son muchas las veces que dicen, sí, todavía respira, pero es que él tiene que terminar su proceso. Digo, ¿pero a ti te duele algo? Dice, no, a mí no me duele nada, le duele al cuerpo. ¿Sí? Y otra gran mayoría de veces te dicen, mi cuerpo ya no respira, mi cuerpo ya está muerto. Como digo, también en las experiencias cercanas a la muerte son millones de personas que te dicen lo mismo. He visto mi cuerpo, he visto cómo lo reanimaban, he visto una luz, he visto seres de luz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Esto qué te hace pensar? Que no puede ser que millones y millones de personas en todo el mundo hayan perdido la cordura. No puede ser. Y que encima todo lo que te cuentan es absolutamente similar, es absolutamente lo mismo. Realmente es una evidencia. Efectivamente, es una evidencia. ¿Y cómo podemos abordar esta evidencia? Pues es muy fácil, cómo llegar a esta evidencia. Para llegar a esta evidencia, lo podemos hacer a través de la capacidad natural que tiene el ser humano. Una capacidad natural que nos permite
situarnos, ponernos, entrar en estado expandido de conciencia. Es una capacidad que llevamos innata. Y entramos en el estado expandido de conciencia simplemente cuando sentimos una emoción, una sensación o un síntoma cuyo origen orgánico desconocemos. No hay origen orgánico que justifique esto. Entonces son lo que siempre se ha etiquetado en la medicina tradicional como cuadros psicosomáticos. Bien, en ese estado expandido de conciencia está la persona que tiene una experiencia cercana a la muerte. Por eso trabaja directamente desde el alma. Es el alma la que tiene la experiencia en el otro lado. Y es el alma la que viene contando. Hablabas también de los que quedan, que preocupa a muchísima gente que ha perdido un ser querido, porque cuando hablábamos de las señales que nos dejan otras personas que han pasado el umbral y que nos quieren decir que están bien, aun a pesar de que sepamos de que están bien, nos queda la pérdida, ese duelo que tenemos que vivir. ¿Qué aconsejarías a estas personas que saben que están bien los que se fueron, pero que hay algo que no les roba el alma? En realidad son dos caminos paralelos. A mí me dicen los padres, ¿no?, cuando han contactado con sus hijos en estado regresivo, me han dicho, mira, yo estoy feliz, estoy contento de ver que mi hijo está en la luz, que he podido hablar con él, o está camino de la luz. Estoy contento, sé que está bien, que está feliz, pero la pérdida es la pérdida. Esto siempre te lo subrayan. La pérdida es la pérdida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, una cosa es que el hijo esté bien. Yo pensaba al principio, fíjate qué desconocimiento más grande, pensaba que si ellos contactaban con el hijo, todo se iba a pasar. No es así. O sea, cuando ellos contactan con su hijo, se sienten en la tranquilidad y la felicidad de que su hijo está bien. Pero yo tengo que andar mi camino, yo tengo que andar mi duelo. Y esto, eso, sí o sí, tengo que seguir, tengo que andar mi duelo. Y bueno, ese duelo pues es un camino. Muchos de ellos dicen en el desierto. Lo cierto es que cuando en estado regresivo contactan con sus hijos, el camino parece que ya no es tan duro, pero sigue siendo el camino que tienen que recorrer. Ten en cuenta que cuando hay una pérdida, sobre todo de un hijo, porque déjame decirte una cosa, a pesar de todo lo que estoy hablando, a pesar de que te he dicho que creo, que sé que después de la muerte sigue la vida, a pesar de todo eso, también te digo que se marche un hijo antes que un padre es contra natura. Es contra natura. Entonces, claro, ellos tienen que seguir su duelo, tienen que seguir su camino. Ellos, nada más se produce la pérdida, entran en un porqué, que no hay manera. Ellos, su pregunta diaria es ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué mi hijo? ¿Y por qué? ¿Y por qué me lo has quitado, Dios? ¿Y por qué? En ese por qué pueden estar toda la vida. Gracias a esta experiencia, cuando contactan y ven que su hijo está bien, llega un momento que hacen un clic y pasan del por qué al para qué. ¿Para qué se ha ido mi hijo? ¿Qué tengo que aprender de la marcha de mi hijo? Y eso ya es un paso importante. No obstante, tienen que seguir recorriendo ese camino del duelo hasta poder llegar a establecer un equilibrio entre la pérdida material, ¿sí?, y la presencia, es decir, la ausencia material y la presencia espiritual. Cuando eso está en equilibrio, bueno, pues ya entramos en un periodo de aceptación importante y te das cuenta que estás en el pleno derecho de reanudar tu vida, de vivir la vida mientras estés aquí encarnado, y que tu hijo a eso no solo no le va a molestar, sino que le va a hacer feliz, porque esa actitud tuya le va a demostrar a él que por fin comprendes y aceptas la marcha de tu hijo. Realmente muy útil la información que acabas de dar. Para terminar, Juanjo, ¿por qué las señales? ¿Por qué tienen que de alguna manera darnos señales de un lugar que directamente no se va a volver de alguna manera, ¿no? Es decir, la persona que ha fallecido da una señal a quien está esperando esa señal, pero para decirle que está bien, para exactamente qué es lo que se intenta decir. Para decirnos a los que quedamos, a los dolientes, tranquilos, que estoy bien, tranquilos, que no he desaparecido, tranquilos, que sigo viviendo, y lo único que quiero es que salgáis de vuestra pena, que salgáis de vuestro dolor y entendáis esto. Nada más que para eso. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Gracias, Juanjo, por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros siempre.